Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Hola. Muchísimas gracias por venir a la primera idea principal. Esto es un espacio que quise retomar, de invitar a personas distintas, de diferentes profesiones, de diferentes experiencias, para hablar sobre diferentes temas. Y digo recuperar porque es algo que junto a otro grupo de personas hice durante muchos años. Arrancó incluso en la sala de la casa de mis papás, y fue en parte un poco la historia de lo que me llevó a hacer política. Y fue un espacio para hablar sobre Bogotá, un espacio para conocer un montón de gente que trabajaba, pensaba, estudiaba temas de ciudad. Pero esta vez, y gracias al equipo, tomamos la decisión de darle un giro y que no sea tan cuadriculado de un tema tan específico, sino de poder hablar de varios temas no necesariamente asociados a la ciudad o a la política. Y de ahí entonces, para hacer el primer idea principal, también sugirieron, y esto fue el equipo, yo obviamente estoy muy feliz, que la primera invitada fuera Matilde Los Milagros, quien es mi esposa. Entonces, muchas gracias, mi amor, por venir a la primera idea principal. Pues muchas gracias al equipo de Martín por haber pensado en mí para esta primera invitación. Bienvenidos todos a El Principal. Yo me siento un poquito nerviosa porque, como en la mayoría de relaciones, todas las conversaciones que Martín y yo hemos tenido han sido como informales, y siento, cuando él me invitó a este espacio, yo le dije que me emocionaba que me fuera como a entrevistar, porque creo que va a entender cosas sobre lo que yo hago, que tal vez él cree que entiende y que tiene claras, pero que hoy las va a entender de una manera diferente. Entonces, estoy muy feliz, de estar acá, gracias. Les invito a que pidan cosas de comer y de tomar. La cocina aquí es deliciosa, hay unos platos vegetarianos muy, muy ricos, entonces anímense a pedir lo que quieran. Este sitio es El Principal, es un bar, café, restaurante. Esto sigue como en construcción del concepto que abrí junto a unos amigos, entonces también es una manera de promover un emprendimiento del cual hago parte. Siempre quise tener un café, un espacio para poder tener este tipo de conversaciones, de poder hablar. Aquí cuando quieran, muy bienvenidas y bienvenidos. Ahorita hablamos de los bienvenides, que es un tema que me preguntan mucho y Matilde me insiste mucho. Pero yo creo que estamos a esto de que lo diga esto. Entonces, como dice Matilde, pidan lo que quieran. Aquí vamos a poner 10 cervezas, cortesía de la casa. Quien quiera con una cerveza, háganle sin pena. Y de ahí, si quieren ir pidiendo, hay café, hay cócteles, las mujeres hay tienen gaseosas. prioridad en esa cerveza porque no las merecemos, entonces bien pueden se las reparten, y después los hombres que compren una. Por favor, háganle lo que quieran preguntar o comentar. Entonces arranquemos, mi amor, con una pregunta muy sencilla, y es: ¿por qué el feminismo? ¿Qué hizo que te metieras en ese tema y que te llamara la atención en ser activista, en meterte con un tema tan específico, concreto, y todo lo que has logrado? ¿Y qué has hecho? Cuéntanos y cuéntales qué has hecho desde el feminismo. Bueno, yo llegué al feminismo por una de las razones más tristes por las que llegamos las mujeres al feminismo, y es porque fui víctima de algún tipo de violencia sexual. Esa es una razón triste para llegar al feminismo. Hay motivos mucho más interesantes, y yo creo que hoy en día, gracias a los nuevos medios de comunicación feministas y a que muchas chicas en redes y en las casas y en general en todas partes hay más chicas feministas, se está volviendo un movimiento que es llamativo más allá de la razón que nos congrega, que es la violencia de género. Pero en mi caso específico, fui víctima de violencia sexual en el trabajo cuando vivía en Nueva York, y solo una amiga feminista en ese momento me supo como acoger y me supo asesorar. Yo no sabía cómo manejarlo, ni mi familia, ni mi pareja del momento, ni nadie a mi alrededor me hizo sentir como segura y respaldada, excepto por quien es ahora mi colega y mi partner en casi todos mis emprendimientos, que es Catalina Ruiz Navarro, a quien yo había conocido como mi profesora de periodismo de opinión en la Javeriana. Desde que había sido mi profesora y había disfrutado mucho su clase, la había seguido y su trayectoria, y era la única persona que yo sabía que hablaba de violencia sexual. Y ella, sin poner ninguna restricción de tiempo,
cuando la busqué y le dije, tuve este problema, no sé qué hacer, me dijo, hablemos, se sentó conmigo, habló 2 horas conmigo y me dijo lo que yo más necesitaba oír, que era, Matilde, esto que te pasó no es tu culpa, el manejo que le des tenemos que basarlo en lo que te dé seguridad y tranquilidad a ti. Si renunciar te deja en una situación vulnerable, entonces no tienes que renunciar. Si denunciar a la persona que abusó de ti te pone en una situación incómoda y ponen como en riesgo tu trabajo, entonces pues no renuncies, piensa primero en ti. Y a mí todos esos consejos me dieron mucha tranquilidad y de ahí en adelante mantuve como la relación con ella y se empezó a volver una relación laboral y yo empecé a meterme cada vez más en el feminismo, a estudiarlo más y más y a comprenderlo y inevitablemente, como suele pasar con el feminismo, se volvió parte central de mi vida, no pude mirar atrás. Una vez uno se pone esos lentes violetas, como las llamamos a veces, pues que quedan ahí de por vida, y entendí algo que yo ya sabía, y es que a mí el activismo y los derechos humanos me movilizaban. Sentir que en el mundo hay injusticias me movilizaba, y entender el feminismo es entender la situación tal vez más icónica del mundo en términos de injusticia, y es la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Entonces eso fue lo que me llevó al feminismo. A mí muchas mujeres me preguntan, sobre todo mujeres que están empezando en política, que van a alguna reunión que convocamos, que hacemos algo. Cuando estoy con Mauricio Toro, bueno, diferentes espacios que he abierto, me preguntan, y te lo he preguntado en otros espacios, se me olvida hacerlo público, o lo respondo muy directamente. ¿Qué le recomiendas a las mujeres que quieren empezar a entender el feminismo, que se quieren meter en el feminismo? Me preguntan cuáles son los libros que recomiendas, autoras, charlas, textos. ¿Tú qué le dirías a esas mujeres que quieren arrancar? Y la conecto con otra, que también yo lo aprendí hace ya varios años, y es si un hombre puede ser feminista, y si sí puede serlo, ¿qué podría leer o cómo podría entenderse como feminista? Yo ya creo saber la respuesta, pero dejaré que Matilde la responda. A lo primero, para que esto no se vuelva como una conferencia teórica, diré que lo primero que yo le recomendaría a una mujer que quiera entrarse en el feminismo es que consiga y se acerque a una amiga feminista. Yo creo que lo más interesante que tenemos en el feminismo es la amistad. Y lo que yo más he aprendido ha sido a través de mis amigas, incluso más que a través de los libros, que hay infinitos y son maravillosos, de feministas latinoamericanas. Además tengo la gran ventaja y privilegio de que mis amigas feministas son autoras de libros que en este punto me parecen indispensables, y los tengo compartidos en mis redes sociales, en las redes sociales de Volcánicas también están, pero me parece más interesante para este evento que nos congrega hablar sobre discusiones que hemos tenido en pareja Martín y yo. Una de las primeras peleas que tuvimos sentados en un restaurante fue sobre si los hombres podían ser feministas. Algo que a mí me ha gustado mucho de Martín a través de los años, él y yo cumplimos este mes, ¿cuántos meses cumplimos? Eran 5 años y 7 meses. 5 años y 7 meses de relación, y los dos en todo este tiempo hemos cambiado mucho, pero sobre todo Martín ha ido como evolucionando sus posiciones políticas. Esto no se lo he dicho a él directamente porque de pronto va a sonar arrogante de mi parte, pero yo he disfrutado ver cómo algunas cosas han ido evolucionando. Entonces en esa primera pelea él estaba muy empecinado en que cómo así que los hombres no podían ser feministas, y yo estaba muy ranchada en que me parecía muy arrogante que él quisiera ser feminista. Qué pena, no eres, tú eres un joven con mucha intención de ayudar, pero en este punto, en esta discusión, tú lo que quieres es protagonismo. Hazte a un lado, si quieres ser un aliado, eres bienvenido, pero cállate y escucha lo que tenemos para decir. Abre el espacio a mujeres, dales la palabra, contrátalas, págales bien. Y me acuerdo que esa fue una discusión, fue en un restaurante que creo que ya cerraron, que se llamaba Harry's Bar, y fue súper acalorada. Y con el tiempo, yo creo que Martín ha ido entendiendo, además, de forma muy natural a lo largo de su carrera política, oyendo a los movimientos sociales, que
pues que los movimientos sociales lo importante no es tener protagonismo dentro de ellos, sino ayudar desde el lugar de poder que uno tiene. Y Martín tiene un lugar de poder desde la política. Entonces yo creo que los hombres deben ser aliados, o como dice mi colega Catalina, deben ser más que aliados, traidores del patriarcado, porque también de los hombres queremos acciones. Queremos que intervengan en los momentos de violencia y machismo, queremos que interpelen a sus amigos cuando están siendo unos estúpidos, y queremos que desde sus espacios de poder estén pues tomando medidas para reparar una deuda histórica que hay con las mujeres. Hablando de esto, de discusiones sobre feminismo, me acuerdo de otra pelea. No es que peleemos mucho, en verdad, casi nunca peleamos. Cuando hemos discutido son discusiones fuertes. Ustedes que conocen a Matilde, ya sea por redes o en persona, saben la personalidad tan arrolladora y tan fuerte que tiene, cosa que me encanta. Y es una de las razones que me enamoré de ella. Pero estábamos una vez de paseo. Uy, esto fue horrible, compañeras, esto fue horrible. Y habíamos entrado a una tienda de ropa y habíamos visto unas camisetas y luego llegamos a donde estábamos y empezamos a discutir. No recuerdo exactamente por qué. Yo recuerdo todo de ese evento horrible. En la tienda de ropa que estaba al lado había una camiseta que decía todos debemos ser feministas. Y me pareció, para que calculen el error que tuve, que una manera de reivindicarme con Matilde por la pelea era ir a la tienda, comprar esa camiseta que además me quedaba chiquitica y volver como con actitud de pues todo bien. Y ponérsela, se la puso, no me la regaló, se la puso. Entonces fui a la tienda, me puse esa camiseta que me quedaba muy pegada y volví y le dije, bueno ya, no peleemos más. Como dice la camiseta, todos debemos ser feministas. No pues, la pelea se escaló, Matilde se emputó Solo 8 veces más. Me voy a quitar la chaqueta porque les digo. Y ahí tengo todavía la camiseta, pues porque... La guardamos como recuerdo de una de las peleas que casi nos rompió, pero no nos rompió. Eso fue, estábamos en nuestro primer viaje fuera del país, estábamos en Perú y yo ya había decidido proponerle matrimonio a Martín. De hecho, yo me había llevado para Perú la argolla y la estaba cargando en el bolsillo, esperando que hubiera un momento mágico, hermoso en el viaje. Entonces... yo llevaba la argolla y no, si hay un momento mágico en este viaje, yo le voy a proponer matrimonio a Martín. Día 2 tenemos esta pelea. La pelea era porque estábamos hablando de temas importantes. Cuando uno se está pensando en casarse con alguien, pues hay que hablar si uno quiere o no ser padre y madre. Y en ese punto específico, nos habíamos tomado unos piscos por la mañana, estábamos muy prendidos. Y yo estaba diciéndole que a mí me daba mucha angustia la idea de criar hombres, de tener hijos varones y criarlos, y que me parecía más difícil a mí como feminista criar a un hijo hombre que a una mujer. Y él se sentó muy tranquilo y me dijo que no entendía yo de qué estaba hablando, que se criaban igual y que no debería haber mucha diferencia. Entonces yo me puse ahí pues a explicarle por qué me parecía que había una diferencia, porque los hombres nacen con unos privilegios y que hay que tener un manejo distinto de explicarle el mundo a un hijo hombre que a una hija mujer. Y él como que no me estaba entendiendo y yo me empecé a frustrar mucho porque dije, pues puta, y empecé a tener unos pensamientos y yo ¿cómo me voy a casar con este man que no entiende esto que estoy tratando de decirle? Yo quiero eventualmente ser mamá y él le parece que es lo mismo tener un niño que una niña, que no hay que enseñarles cosas distintas. Me frustré, me fui al baño, volví y él tenía puesto una camiseta que decía, todos debemos ser feministas. Y eso salió muy mal, nos fuimos furiosos de ese restaurante, yo le dije que se quitara esa camiseta inmediatamente, y él me regaló otra que decía, pelea como una mujer. Con la niña. Sí, fight like a girl, estaba en inglés. Y esa sí la recibí, me la puse al otro día como a regañadientes, pero esa fue una de las primeras discusiones que además Martín y yo tenemos pocas peleas, pero yo todo lo debato duro. Entonces, por ejemplo, cuando la gente está con nosotros piensa que estamos peleando y no es una pelea, sino que en verdad es mi forma de hablar. Yo soy muy apasionada con las cosas. También me sucede que
Cuando estoy hablando de derechos humanos, que es básicamente en lo que trabajo todos los días, siento mucho apasionamiento porque los temas sobre los que yo trabajo son temas que cobran vidas. O sea, para mí hablar de feminismo no es, yo no estoy hablando de cosas pequeñas, aunque los ejemplos sean muy cotidianos. Y cuando tengo debates con Martín sobre esos temas, pues también me acaloro con facilidad. Mi familia no lo entiende, pero yo he tratado de explicarlo. Y yo en verdad soy muy privilegiado y tengo una gran fortuna de poder hacer política como la hago, que me encanta, que me apasiona, es lo que me mueve, pero adicionalmente poder compartir mi vida con alguien que me enseña un montón sobre un tema que es fundamental. Y muy afortunado que Matilde me lo va explicando. Pero ustedes no se imaginan, cada vez que hay un tema en el Consejo de Género, como yo me pongo y como empiezo a sufrir y digo, puta, ¿y qué pensará Matilde? ¿Y qué va a decir Matilde? Y esto, ¿cómo se dice? Natalia, que es la cabeza detrás de todo esto audiovisual y todos los videos que ustedes ven, es gracias a Natalia. Es además feminista y es quien me va guiando es mi aliada clave dentro del equipo de Martín. Cuando preparamos los debates sobre temas de género y de igualdad, y entonces siempre le pregunto a Natalia es muy cuidadosa en decirme tienes que decir esto, hay que mencionar esto. Pero en el momento de estar ahí parado diciéndolo, me ha pasado que confundo los términos, que sufro, que se me olvida, y es como no, voy a quedarle mal a Matilde, pero me pasa, es como pensando en la responsabilidad, como decía ella, que es tener ese rol, ¿cierto? Que es estar allá parada. Ahora, no soy mujer, y eso también lo ha enseñado Matilde, precisamente sobre si los hombres podemos o no ser feministas, y también darle espacio en esos temas y apartarme de esos temas para que sean las mujeres, quienes las hay maravillosas en el Consejo, quienes estén liderando esos temas, esa agenda fundamental. Yo eso soy muy consciente de lo... O sea, cuando hay cosas de género en el Consejo, yo paso internamente por una situación parecida. Por una parte digo, pues puta, quiero que Martín se luzca en esto, debería lucirse en esto porque tiene a su alrededor el suficiente conocimiento como para poder acceder a todo y decir todo bien, pero al mismo tiempo sentir que no quiero intimidarlo al punto de que él se paralice porque tiene que quedar bien sobre un tema. Entonces, como esposa me da tristeza como que hacerlo sentir así, porque también entiendo que uno cuando está haciendo algo públicamente tiene un mundo de presión encima, pero al mismo tiempo la activista que hay en mí dice, sí, se tiene que esforzar más en estos temas hasta que los domine, hasta que a través del lenguaje sea absolutamente incluyente. Pero entonces sí, me debato esos días entre mi corazón que entiende cómo te debes estar sintiendo y mi cabeza que quiere que como que hagas lo mejor que puedes. ¿En qué momento, cuéntanos, en qué momento tomas la decisión de, bueno, ya me considero feminista, es una causa por la cual quiero pelear, pero voy a dar un paso más allá y me voy a dedicar y que mi vida fluya en función de estas causas? Viejas Verdes, ¿de qué se trata? ¿De dónde surge? Y Volcánicas, que es donde Matilde trabaja, lo que le da su salario, ¿de dónde sale, de dónde surge y esa motivación de dedicarte a eso? Bueno, una primera cosa que yo creo que me dio tranquilidad con hacer mi vida alrededor del feminismo fue entender que el feminismo es transversal a absolutamente todos los temas del mundo. Entonces el feminismo no me iba a limitar intelectualmente ni creativamente para nada. Yo soy una persona que es muy apasionada por las humanidades, la filosofía, la literatura, son como las áreas del conocimiento que más me gustaban cuando estaba estudiando, y yo creo que hay un prejuicio, y es pensar que el feminismo es tan absolutamente de nicho que entonces va a ser limitante, y al entender el feminismo supe que era todo lo contrario, que hay una perspectiva de género en todo y que es una perspectiva supremamente interesante y que reta mucho a la imaginación, a la inteligencia. Entonces yo sabía que iba a poder escribir, que iba a poder leer, que iba a poder editar, que iba a poder crear contenido para redes, me permitió sentirme mucho más cómoda conmigo misma, mi apariencia física y los retos que tengo con mi apariencia física, como que me llenó de libertad. Y Viejas Verdes nació de
de una juntanza que hicimos distintas activistas que teníamos buenos seguidores en redes sociales alrededor de algo que estaba poniendo en riesgo el derecho al aborto en Colombia. Entonces Catalina llegó, cogió a 6 de sus amigas y les dijo: hey, tenemos que informar a través de nuestras redes sociales a la gente que nuestro derecho al aborto está en riesgo. Y empezamos a hablar de cómo necesitábamos comunicar de una manera que no fuera fúnebre, ni mórbida, ni lúgubre el aborto y el derecho de las mujeres a elegir. Y empezamos a hacerlo a través de Viejas Verdes. Luego, con otra historia que tiene cosas muy malas, como que estoy demandada por $1,5 millones, y cosas muy buenas, como que estamos pudiendo hacer periodismo feminista, nació Volcánicas, con un reportaje sobre los presuntos acosos y abusos sexuales del director de cine Ciro Guerra. Si no dice presuntos, creo que aumenta la denuncia a 2 millones. Entonces, Volcánicas, después de 5 meses de investigar estos casos, Catalina y yo nos encontramos con un reportaje de más de 60 páginas, como de 60 páginas, y dijimos: pues puta, ¿dónde vamos a publicar esto? ¿Quién nos va a publicar esto fue además en plena pandemia, esto fue en junio del 2020. Sí. ¿Sí? Y yo estaba atravesando además un episodio de depresión de los más fuertes que he tenido en una vida de muchos episodios depresivos, y con lo poco de cordura que me quedaba, yo había hecho esa investigación junto con Catalina y dijimos: bueno, ¿dónde vamos a publicar esta vaina? Primero, ningún medio nos va a publicar algo así de largo. Los medios tradicionales tienen una tiranía de la economía de palabras muy espantosa, a la que nosotros no suscribimos desde Volcánicas, y dijimos: nos lo van a cortar. ¿Y qué van a cortar? Los testimonios de las víctimas. ¿Y qué es lo que a nosotras más nos importa? Los testimonios de las víctimas. Entonces no lo podemos dar a un medio que lo vaya a cortar. Segunda cosa que va a pasar donde le entreguemos este reportaje a un medio: lo va a coger un editor que tiene un 98% de probabilidades de ser hombre, y va a poner su nombre por encima del nuestro. Y nosotras hicimos esta hijueputa investigación, la hicimos solas, la hicimos sin que nos pagaran, y no queremos que nos quiten el crédito. Entonces dijimos: no, publiquémoslo nosotras. Y el reportaje, la verdad es que nos quedó tan bien hecho y fue tan riguroso y tan novedoso en la metodología periodística que utilizamos, que llamó la atención de organizaciones como Open Society Foundation, que se acercó a nosotras y nosotros a ellos, y dijeron: pues de pronto pueden aplicar para una financiación nuestra, y hicimos todo el proceso para poder tener un grant de ellos. Fue un proceso súper dispendioso que lideró de hecho Catalina, porque yo estaba tan mal de mi depresión que no le pude casi que ni ayudar. Ya en ese punto sabíamos que estábamos demandadas, y la verdad les confieso, yo no pensé, cuando publicamos ese reportaje yo dije: oh, nos van a demandar, nos graduamos como periodistas, eso va a quedar, qué historia para contar tan maravillosa. Y en el momento en que esas denuncias salieron, y las denuncias eran por plata, a mí eso me tumbó. Hay parte de mí que siente que es un motivo estúpido como para haber empeorado mi depresión, pero la verdad es que influyó mucho. Me sentí absolutamente desprotegida, sentí que no el patrimonio mío, sino el de mi familia estaba en riesgo por culpa de mi trabajo. Mi familia se angustió, $1,5 millones, pues ¿qué periodistas en el mundo pueden pagar eso? Ninguna. ¿Con el dólar a 4.000? Con el dólar a 4.000. Y entonces fue muy angustiante, pero Catalina sacó adelante esa aplicación, y nos dieron el nombre no es beca, un grant de 1 año y medio para tener un equipo pequeño permanente en Volcánicas, y ahí conformamos como las primeras 5 chicas que empezamos a trabajar todos los días ya de forma de tiempo completo. De tiempo completo en Volcánicas. Yo estudié gestión y desarrollo urbanos en la Universidad del Rosario. El periodismo siempre me ha encantado, como una línea de entender el mundo, la rigurosidad que tienen los y las periodistas, y alcancé a pensar en hacer doble programa con periodismo. Vi introducción al periodismo en la Universidad del Rosario, y una de ese semestre, en esa clase,
pues eran como los fundamentos y las bases del periodismo. Y había uno que era fundamental y no era exactamente la neutralidad, pero sí la objetividad, ¿puede ser la palabra? ¿Es que no recuerdo? La es. La objetividad. Entonces, un buen periodista, dicen los que saben y han estudiado y han escrito libros sobre eso. Dicen los que saben y han estudiado y han escrito libros. Sí, han escrito libros, eso sí. Es que entonces el periodismo, para que sea bien hecho, serio, debe tener una posición donde tenga una versión del otro, de un lado, del otro. Y a mí, dentro de esa posibilidad de estudiar periodismo como segunda carrera, esos fundamentos me parecían interesantes y como una manera de ver el mundo de manera ecuánime. Matilde, ya casados, nuestra relación, se va metiendo por el periodismo, sacan el reportaje, fundan Volcánicas, y una decisión de la revista Volcánicas es no tener objetividad. Es como ese principio del periodismo, ni mierda. Aquí tenemos una posición muy clara y muy marcada. Yo, cuando la escucho, lo hemos hablado, y como que me acuerdo de esa clase, es como, uy, ¿dónde quedaron esas bases, cierto? Y como esos principios del periodismo. Pero aquí lo que ella demuestra con Volcánicas es que a la mierda se puede hacer de manera distinta. Y conecto esta anécdota para llevarlo al título de la charla, de la tertulia, que entre otras, según la guía que trabajaron en el equipo, debía ser la primera pregunta. Entonces ahí estoy tratando de cumplir con la tarea. ¿Cómo es que es el título? ¿Qué fastidio la neutralidad? Entonces quiero conectar el tema de la objetividad en el periodismo con la neutralidad. Que nos cuentes si tomar la decisión como medio de no ser objetivas les ha traído críticas o cuestionamientos o pérdida de legitimidad, pero por el contrario es abiertamente decir, espérese, lo que defendemos es esto. Y esto, desde esta óptica y este enfoque, vamos a posicionarnos y a plantear una visión sobre lo que se está investigando, que en el caso del periodismo colombiano sí que nos ha hecho falta. Sí, es como aquí tratando de decir que son medio parciales, pero tienen una agenda oculta, sea la que sea. Aquí la agenda es de frente, ¿sí? Y pues obviamente por lo que nos ha contado Matilde, con un sello de feminismo principal. Este es el momento, compañeros, en donde nuestra charla va del periodismo a la política. Es un momento tenso para mí, pero bueno, yo estudié periodismo en la Javeriana y luego, cuando mis papás murieron, hice una transferencia a Nueva York, a The New School en Nueva York, en donde me gradué de escritura creativa. Y la neutralidad es uno de los pilares del periodismo tradicional. Y yo les voy a decir una cosa, la neutralidad parece interesante. Como dice Martín, eso suena muy ecuánime. Y tal vez lo sería en un mundo sin desigualdad, en un mundo sin injusticias, sin crímenes políticos, pero situada desde el activismo, y ni siquiera debería ser así, situada como una ciudadana informada que sabe lo que está pasando a su alrededor y que ha vivido en Colombia, uno de los países más violentos de toda la región y tal vez del mundo. Creo que para mí es demasiado evidente que lo que debería ser cualquier profesión, y entre esas el periodismo, es defender los derechos humanos, punto. Y para mí ese punto de partida no es objetivo. Es un punto de partida absolutamente claro, con una agenda política y social que es la de avanzar los derechos humanos. Y yo siento que el periodismo que no hace eso, además porque el periodismo es interesante cuando uno habla con los toros sagrados del periodismo, hablan de cómo el periodismo objetivo debe ayudar a construir una democracia y debe ayudar a que las ciudadanías sean más informadas y sean más democráticas. Pero yo siento que si se narra una realidad en donde no es evidente que las violencias y las desigualdades y las brutalidades están sucediendo y de dónde están viniendo y que esa es la realidad que se está viviendo, yo creo que ahí uno lo que está haciendo es mintiendo. Y especialmente con el periodismo colombiano es aún más hipócrita el principio de la objetividad y la neutralidad. La neutralidad es la otra gran palabra. Es muy hipócrita porque los medios tienen agenda, y tienen una agenda que además es económica y es muy perversa, económica y política, ahí donde esos mundos se unen de una manera muy, muy horrible, con unas consecuencias para la democracia muy graves. Entonces en Volcánicas nosotras desde el principio dijimos, bueno,
Ya le caemos como un culo a todos los periodistas porque somos feministas. He trabajado en varios lugares muy serios de señores De señoros. de señoros, Eso sí me lo aprendí. de señoros demasiado prestantes en el mundo del periodismo que abiertamente me decían, esas señoras feministas no hacen periodismo, hacen activismo. Y yo ya sabía que ellos nos iban a descalificar. También sabía que eso iba a significar que tal vez no nos íbamos a ganar los premios importantes que se los ganan los medios tradicionales, que tienen principios tradicionales. Y nosotras dijimos, no importa, las instituciones y los premios se tienen que adaptar al nuevo periodismo. El nuevo periodismo no se tiene que adaptar a lo tradicional. Nosotras, eso no es lo que vamos a hacer. Y desde el principio dijimos, nosotras vamos a hacer nuestras propias reglas, unas reglas que entiendan que hay una crisis de derechos humanos y que la tenemos que superar. Entonces nosotras mandamos a la mierda la neutralidad. Nuestras posiciones son firmes y son avanzar nuestros derechos, específicamente y primordialmente los de las mujeres, comunidad LGTBI y personas de grupos que han sido históricamente marginalizados. Están demostrando que no, que hay otras maneras, otras formas, con unas convicciones muy fuertes, y en eso nos hemos juntado y en eso coincidimos mucho, y es tener las convicciones claras, en mi caso principios, es como lo denomino dentro de la política, y es defenderlos y posicionarlos siempre en cada acción, en cada cosa que haga. Otra cosa que me pasa mucho es, usualmente cuando conozco a alguien, bueno, una cosa es que Matilde odia ver las cejas despeinadas. Sí, tengo una obsesión. Si alguna vez hablan con Matilde, pénense las cejas porque si no, no se va a concentrar. Y me pasa que estoy hablando de manera seria, incluso con ella, e incluso peleando, y me empieza a peinar las benditas cejas. Entonces, eso es otra anécdota de nuestra relación. Pero no, les iba a decir que me pasa mucho que yo le escribo a alguien como, no sé, hola, fulano, soy Martín Rivera Alzate, concejal de Bogotá, me gustaría que habláramos por X razón. Usualmente, por el cargo de ser concejal, la mayoría de veces responden, la mayoría de veces se genera ese encuentro. En muchos casos es preguntar algo específico, ver en qué está alguna cosa, aprender. Y me pasa muchísimo que la reunión siempre empieza como medio cordial, como no, aquí estoy porque usted es concejal y pues sí, le acepto la invitación. Y cuando cuento que mi esposa es Matilde, casi inmediatamente me dicen la siguiente frase: ay, ahora sí me cae bien. ¿Cómo así que usted es esposa de Matilde? No sé qué, yo a ella la sigo, tal. En campaña, los que estaban en la campaña me decían que yo tenía una cosa que era un popman, que son esas vallas que salen arriba, con Fajardo. Y mis equipos me decían, quite a Fajardo y ponga a Matilde, porque me iba mejor en las universidades sobre todo. Matilde es una persona que cambia el mundo, ¿cierto? En cada acción, en cada cosa, en cada trabajo que hace. Y esta es la parte que no sabría, si fuera a escribir un libro, ¿cómo lo titularía? Una opción es cambiando el mundo desde la cama, o la otra opción es cambiando el mundo en pijama. Porque Matilde, a pesar de todo lo que ha hecho y todo lo que logra y todo lo que hace, lo hace la mayoría de veces desde la casa. La oficina es en la casa, trabaja desde la casa. Ya les ha contado algunas de las anécdotas de sus bajones y su depresión, que ha sido otro tema fundamental, no en solo la relación, sino en ella, en poder sacar adelante sus proyectos. Y entonces te quiero preguntar sobre eso, y es ¿qué es lo que hace que, aún teniendo todas esas restricciones y todas esas barreras que lo hemos hablado, vas y haces las discusiones y ya la pelea y dices esto hay que cambiarlo, o saquemos este artículo, no importa cuáles sean las consecuencias, y lo vas logrando como lo vas haciendo? El único motivo por el que yo he logrado cosas es porque he tenido el privilegio de poder tener apoyo médico y psiquiátrico, un diagnóstico, una medicación que me ayudó a salir de mis crisis depresivas. Durante mis crisis depresivas yo no fui capaz de nada. O sea, yo les mentiría y sería absolutamente falso de mi parte venir a decir que es que todo lo malo ayuda, que hagamos cosas maravillosas. No, tener depresión es una mierda, es absolutamente inhabilitante. Claro, de pronto dentro de un episodio depresivo uno tiene, o yo, porque todas las depresiones, todos los vivimos diferente, pero tengo un momento o un par de momentos en donde puedo hacer alguna cosa, pero
estos logros de los que hablo, que son sobre todo del último año y medio, han sido porque mi medicación ha funcionado y porque soy juiciosa con mis terapias y porque he tenido el privilegio económico de poder pagar esos servicios. Pero todos los días siento mucho miedo de tener una recaída, porque yo creo que la depresión es una de las enfermedades más crueles del mundo. Hace poquito puse un tuit en donde decía que la depresión tiene que ser una de las peores enfermedades del mundo porque es de las pocas enfermedades en las que uno no se quiere curar, sino que uno se quiere morir. Y eso es muy fuerte. Y no, nada, las personas positivas, que yo tengo otra característica humana y es que no soy... El positivismo no va mucho conmigo, soy más bien... Y yo soy el más positivista del mundo. O sea, Fajardo va a pasar la segunda vuelta. Ese es mi nivel de positivismo, ¿sí? Esa es una relación ahí también constante. Pero sí, genuinamente soy muy positivo. Martín es optimista, todo, y yo soy pesimista a morir. Y yo sé que las personas optimistas les gusta pensar que algo bueno sale de las cosas malas, pero a mí las cosas malas me parecen horribles y ya. Y siento que tenemos que luchar desde nuestro activismo social y político para que haya una cobertura absoluta en temas de salud mental, para que la salud mental sea una prioridad en las agendas, porque Colombia naturalmente es un país que tiene problemas de salud mental que han sido totalmente desatendidos. Entonces nada, he podido hacer cosas porque me siento mejor y he tratado de sacarle provecho desde el activismo, tratar de hablar de eso en mis redes sociales, de hacerlo público, de que no sea un tabú, de que no nos avergüence, de que podamos exigir condiciones laborales en donde tengamos licencia de enfermarnos de salud mental. Entonces sí. Pero Martín muy ágilmente se saltó la parte de la política con una, véanlo, casi imperceptible. Yo lo que iba a decir es que eso de la neutralidad y la objetividad en el periodismo es un conflicto de intereses cuando llegamos a que Martín hace parte del centro en la política. Y el centro se parece mucho a la objetividad y a la neutralidad, que son cosas que a mí me fastidian, como bien dice el título de esta charla, que es un tuit que yo puse. Algunas personas en Instagram me preguntaron: Matilde, pero si a Martín le fastidia la neutralidad, ¿por qué es fajardista? Y yo, no, esa cita fue mía, eso no fue de Martín. Martín tiene unas posiciones políticas que a mí me parecen difíciles, que convivir con ellas es algo que no es fácil para mí en el día a día, pero que hace que nuestra relación pues sea interesante. ¿Ustedes saben que el esposo de Paloma Valencia era un promotor de la paz, del proceso de paz? Yo no lo puedo creer. Sí, pero no lo puedo creer. De los promotores duros de la paz. Todos los días yo me pregunto a mí misma, le pregunto a Martín, ¿cómo hacen Paloma y el esposo? ¿Cómo hacen? Y como esos casos hay un montón. Pero bueno, obviamente la comparación es exagerada, no es nuestro caso, ni mucho menos. Cuando arranqué en política electoral, yo ya como candidato y en el consejo, pues una de las cargas que yo traía, por supuesto, era ustedes no toman posiciones, por su culpa el uribismo siguió en el poder, es que ustedes, ¿no? El carretazo de siempre, así a los machazos. Y una manera contundente de quitarme ese peso y de demostrar que eso es falso, es teniendo una posición en cada una de las discusiones que ha habido en el consejo y en posiciones que hay sobre Bogotá. Ahora, que pues, no coincida con la manera de pensar de la otra persona, pues todo bien, estamos en una democracia y yo promuevo que vivamos en democracia. Yo promuevo que una persona que sea fielmente creyente en una u otra religión o que no lo sea, que sea atea, que crean un modelo económico con el otro, pueda expresar su opinión y que no la maten. Sí, yo sí me defiendo radicalmente que un grupo guerrillero quiera buscar el poder por medio de las urnas y los votos. Creo genuinamente en eso. O quien piense en que esto debe ser un mercado cerrado y que esto debe ser con otra posición económica, pero que lo podamos derrotar en las urnas. Precisamente es venga, juguemos en estas reglas. Y eso ha sido un ejercicio muy importante con el equipo, además lo discutimos constantemente sobre cada uno de los problemas que hay en Bogotá, qué posición tenemos y cómo yo me paro frente a esa posición.
Y para que entiendan ustedes un poco eso de hacer política desde el centro, tengo un temor que si Fajardo no pasa segunda vuelta, que la probabilidad es muy baja que no pase, que la decisión que yo vaya a tomar sobre a quién elegir en segunda vuelta va a generar una crisis dentro del equipo. Ay, no, a mí eso me da mucha angustia. Porque hay una parte del equipo que legítimamente y de manera genuina dicen que una opción que gane fulano o fulano es muy mala para el país. Y hay otra mitad que cree lo contrario. Y eso es una muestra, y esto lo digo de manera de demostrar que quienes creemos en hacer una política distinta, frentera, con posiciones, donde podamos construir de un lado y del otro, también es viable y también es posible, ¿cierto? Y se pueden construir esas diferencias y esas posiciones argumentando y contraargumentando y teniendo unas posiciones muy distintas. Yo en el Consejo me siento a conversar con personas del Centro Democrático, con personas de la Colombia Humana. Soy amiguísimo de Carlos Carrillo, si saben, rapado, sí, barbudo, que se pone la camiseta de Marx por ahí 3 veces a la semana y va y le dice a alguien del Centro Democrático que qué opina de su Papá Noel y creen que es Papá Noel. Mejor dicho, es Carrillo, y esto lo voy a decir en público, él lo ha dicho en público, dice que Petro es tibio, pues para que calculen el nivel de visión de Carrillo. E incluso una vez discutiendo con Carrillo sobre el cupo, sobre financiar o no Transmilenio, eso ya es un tema súper técnico, nos sentamos y le dije un día a Carrillo, le dije, vea, usted y yo nos podemos seguir dando en la jeta y matándonos ideológicamente sobre si en este caso particular debemos o no financiar la operación de Transmilenio, pero si no nos ponemos de acuerdo de primero acabar con el clientelismo y cambiar las formas en cómo se gobierna, usted y yo nos vamos a desgastar y la ciudad va a seguir igual. Antes de poder dar unas discusiones de fondo sobre cómo se debe gobernar la ciudad y qué decisiones tomar, donde ideológicamente hay posiciones, debemos llegar a unos mínimos sobre las formas en cómo se está gobernando. Y eso me ha acercado muchísimo a personas en las que en campaña yo tenía una idea de que no iba a poder acercarme a ellas, porque eran o de un lado o del otro. Pero esto es para contarles, y con Matilde lo he hablado, de no tenerle miedo a hacer política desde el centro, siempre y cuando seamos muy conscientes y muy concretos sobre qué es lo que estamos defendiendo. Porque la neutralidad, y en eso estoy de acuerdo, sí es, en el caso, bueno, en general, pero sobre todo en Colombia, sí es desconocer las razones por las cuales hemos generado la desigualdad que hemos generado, e ignorarlas es ser parte de que esas razones se sigan perpetuando y profundizando. En nuestros grupos de amigos eso es un tema. En mi grupo de amigos de calculen esto, mis amigos del colegio a quienes adoro me dicen Mamertín. Cuando Matilde dice, y eso que Matilde es más de acá, y me dice que yo soy, güey, puta, es que tú me sales con unas cosas súper de derecha y no sé qué, ¿sí? Para que calculen un poco las situaciones y las conversaciones a lo que llevan cuando creemos y defendemos unas posiciones a pesar de que internamente no. Martín es mucho más tolerante que yo. Martín, cuando él dice que él defiende el derecho de los demás a pensar distinto, por encima de todo, él lo dice de verdad. A mí me cuesta entender, y que él sea así es una cosa que a mí me genera admiración, porque sí creo y soy consciente que los cambios no se logran sino a través de tejer puentes que yo en mi nivel de intolerancia a veces no soy capaz de tejer, pero que Martín desde su política sí. Y eso a mí me genera mucha admiración y confianza en él como político, porque sé que ese trabajo difícil, pedagógico, inmamable, de tener que explicar las cosas que para mí son básicas, Martín está dispuesto a hacerlas, y eso me parece muy interesante. Pero yo le voy a hacer una pregunta a Martín, porque él acá está hablando de hacer política desde el centro, pero yo me atrevería a decir que tú ya en este punto de tu carrera estás más cerquita a la centroizquierda. ¿Puede ser? ¿Qué respuesta tan tibia? ¿Qué respuesta tan tibia? Vean, voy a seguir con las instrucciones que me dieron del equipo. Ojo a esto. Ojo al título que le pusieron los del equipo. Preguntas a la velocidad de la luz. Esto parece un juego de mesa. Como la idea, el bolillo, obvio. Bueno. Preguntas a la velocidad de la luz. Contesta lo primero que se te venga a la mente. Ok. Estas son las instrucciones del equipo. ¿Película favorita? Harry Potter. Una de mis renuncias en la vida ha sido, bueno, ahí ven, mi gran pasión de la adolescencia y el motivo por el que yo me interesé en la lectura fue Harry Potter,
y hoy me encuentro con que J.K. Rowling es transfóbica. Y ha sido uno de los duelos de mi vida porque Harry Potter, mi primer email en la vida era Matty Potter, o sea, yo era así mi obsesión. ¿De qué casa eres? De Gryffindor, por supuesto. Lo último que comiste. Carne molida. Ay, oigan, yo voy a tratar de ser vegano en algún punto. Esta está rara. Quiero saber cuál es la respuesta y no me voy a bajar de la silla para mostrar tu respuesta, si es que es la que creo que vas a decir. Parte favorita del cuerpo de tu pareja. Ay. La boquita. ¿H? Sí, los lunares, sí, los lunares. Bueno, lo que menos te gusta de mí. No, es que no, es de ti en general. Dice de Martín. El fajardismo. ¿Y lo que más te gusta de mí? Ay, todo. No, eso está muy difícil, no puedo decir una cosa. Di una. Tu generosidad. Esta yo la voy a responder por ella. Una frase que use seguido. Y una de las cosas que más me encanta del feminismo de Matilde es cómo feminiza frases religiosas masculinas. Entonces, cada rato dice Jesúsa. Y eso me parece lo máximo. Entonces yo ahora, cuando pasa algo, le escribo Jesús Redentora la Misericordia. O con otra, o Crista Jesús. Crista, Dios mía. Entonces utiliza mucho frases religiosas, pero bueno, sí, porque modificar el lenguaje es nuestra pasión. De ahí viene escribidoras. De ahí viene escribidoras, sí. ¿Para que nos cuentes un poquito escribidoras? Escribidoras es mi proyecto más apasionado y yo creo que más parecido a mí, que es un grupo de escritura creativa de mujeres diversas y muy distintas que nos reunimos a escribir por escribir sin importar las consecuencias, sin preocuparnos por la gramática ni la ortografía. Es un espacio de mujeres para que nos sintamos seguras escribiendo y para que podamos construir lazos de sororidad y solidaridad y amistad. ¿Quiénes de acá han ido a las escribidoras? ¿Una costumbre que te avergüence? Bañarme tan poquito, ay marica, eso sí que no. Es un efecto, es un coletazo de la depresión, definitivamente. Pero le tengo, es una fobia. Es una fobia, me baño porque me toca como una niña chiquita, obligada a la ducha, odio y aborrezco. ¿Y a quién te pareces físicamente? Más bien di, ¿qué te dicen a quién te pareces físicamente? Son varios casos. ¿Fuera mi papá y mi mamá? Sí, claro. Ah, ok. Me dicen que me parezco a las siguientes actrices. A Amanda Seyfried, que no sé si saben cuál es, de Mamma Mía. Me dicen que me parezco a Drew Barrymore. Me dicen que me parezco a Kate Winslet, que la verdad no lo veo. Y me han dicho que me parezco a Anna Taylor-Joy, el Gambito de Dama. Gambito de Dama, que tampoco lo veo, pero a esas me dicen. Cuando quieran verse una serie, cuando quieran saber si una serie es buena o mala o regular, y sobre todo si es reality, pregúntenle a Matilde, que en parte por su formación, en parte por su trabajo y en parte por desconectarse de su trabajo, ve muchas series, muchos realities. Ella los llama ciroladas. Sigo sin saber qué quiere decir esa palabra, pero me dice, estoy viendo mis ciroladas. Entonces, si un día quieren saber si una serie le quieren meter el tiempo para vérsela, pregúntenle a Ver Matilde. realities es mi pasión. Vamos a la última parte del juego de mesa, que son preguntas que nos hicieron por Instagram, a la cuenta Matilde como 200, a la mía como 5. Voy a sacar algunas para hacer la pregunta, y si ustedes quieren preguntar, comentar algo, conversar, yo creo por favor que hagamos háganle. poquitas de estas y Listo. más del público. Y si quieren pedir algo más, háganle que aquí rico. ¿Cómo hablar de diferencias con alguien con quien tienes una relación tan cercana? Concentrándome en el amor y, en mi caso con Martín particular, confiando en que todas las veces en que él ha tenido que estar del lado de los derechos humanos, lo ha estado en los momentos en los que cuentan, y sabiendo que es una persona que, a pesar de tener muy claros sus principios políticos, es muy abierto al cambio y muchas posiciones políticas las ha cambiado.
Voy a leer esta que la saqué y ya vamos con preguntas de acá. La primera, la pregunta Juan Yela. Si políticamente coinciden en todo, ¿cuáles son sus principales diferencias? ¿Cuáles son nuestras principales diferencias? ¿Me preguntan aquí? No, nos preguntan a los dos. Dale, ¿cuáles son sus principales diferencias? Yo creo que, y me encantaría que no tuviera protagonismo y no decirla, pero yo creo que el fajardismo, porque en realidad de resto siento que no tenemos tantas diferencias. Ustedes sí Bueno, hicieron... pues que Martín es positivo y yo no tan, y yo más negativa, que Martín Yo hago es- deporte, Matilde no le gusta el deporte. Martín. Yo soy más social, de salir a tomarnos algo, Matilde prefiere quedarse en la casa viendo algo. Pero sí, en realidad las diferencias de fondo no son tan grandes. Hay una cosa con esto que dice Matilde, y tiene que ver con lo que les decía ahorita de mi defensa y creencia en que cada quien piense y pueda expresar lo que piensa. Y Matilde, en estas elecciones en particular, ha sacado unos trinos muy fuertes cuestionando cosas de varios candidatos y muy fuertes sobre Fajardo. Yo no estoy de acuerdo con ella. Lo discutimos, nos sentamos a hablar, pero lo que no permito, y me ha generado conflictos con otras personas, es que me escriban y me digan, dígale a Matilde que no diga eso. ¿Por qué Matilde está diciendo eso? ¿Cómo es posible que Matilde esté diciendo eso? No estoy de acuerdo con ella, pero por nada del mundo llegaré yo a censurar a Matilde ni a nadie. Hay secretarios y secretarias de despacho que me han llamado a decirme por qué fulano de su equipo está diciendo esto, que quite eso. No, cada quien de mi equipo, cada quien que me rodea a mí es autónomo, es independiente y tiene su propio criterio. Que no esté de acuerdo es otra cosa. Que yo me siente y le pregunte a esa persona, venga, hablemos sobre eso, es un tema. Pero llegar a censurar a alguien que se normalizó, y ojo a esto, cuando es la esposa más. Sí, ¿Sí? eso es una ¿Cómo así barbaridad. que el hombre político permite que su mujer vaya y opine sobre eso si le está afectando? Tiene que apoyarlo. Ya. Exacto. ¿Cómo así que su esposa no lo apoya? ¿Por qué me tiene que apoyar? ¿De dónde? Es que ¿de dónde sale eso? Y eso va en un principio que tengo muy fuerte de precisamente respetar esas libertades. No tomarme las cosas personales. Han sido muy pocas las veces que me he tomado algo personal. Y muy pocas las veces que me he verdaderamente emputado porque eso pase. Ninguna, de hecho. Y trato de... mi equipo ha visto una, de pronto una, dos. Ah, pero no conmigo. No. Ah. Pero por temas de eso. Ah. Frente a lo de la salud mental, Matilde ha sido muy abierta en hablarlo. Como les decía ahorita, yo hacer también el ejercicio de entenderlo. Hablé una vez con una psiquiatra amiga que me explicó y me dio como unas luces. Y entenderlo, ¿sí? Yo, si duermo 7 horas es mucho. Yo estoy ahí ansioso y qué está pasando y tengo que estar haciendo esto. Entonces madrugo mucho a montar bicicleta, que es mi mayor terapia. Por las mañanas muy temprano. Usualmente llego a la casa a las 8 de la noche, siempre estoy haciendo algo. Y al principio yo cuestionaba mucho que Matilde durmiera. Desde el mundo de todo es positivo. Hoy en día, y se lo he dicho, yo soy el guardián del sueño de Matilde. Y me han cuestionado, ¿y Matilde por qué son las 11 y está durmiendo? Porque se le da de puta gana y puede dormir. En parte es porque su proceso y las pastillas que tiene que tomar para estar más estable, pues tiene sus efectos. Y es entenderlo, y es acompañarlo. ¿Y Ahora, eso? imagínense esta mujer que duerme cuando puede dormir como 16 horas, que entre otras, para mí, pues a mí me ayuda en el sentido que puedo montar más bicicleta, o que puedo ir a trabajar un domingo con el equipo y está durmiendo, entonces como que no es, sí, como la demanda de estar juntos, que desafortunadamente en este trabajo es un sacrificio muy grande, pues no es tan fuerte. Cuando estaba empezando a salir con Martín, que una de mis preocupaciones era una preocupación que era mía y no puesta por Martín, aunque yo creo que en otras relaciones habría sido naturalmente puesta por alguien en una posición como la de Martín, y era que yo pensaba, ¿será que yo por amor me voy a censurar en algún punto? O sea, ¿será que va a haber un momento en donde yo digo en donde yo voy a decir esto o compartir esto va a poner en riesgo la carrera y los sueños de mi pareja? Y yo creo que una cosa que me ha dado mi corta trayectoria en el periodismo, el activismo y el feminismo es saber que es una mentira que no estemos a ver, voy a tratar de plantear esto. Hay una audiencia enorme queriendo ver gente real. Hay una audiencia enorme
queriendo ver a personas hablando de sus problemas. Hay una audiencia enorme que se identifica y quiere oír a mujeres interesantes, comprometidas, hablando de problemas reales de manera compleja. Todas esas personas que me han dicho, ahí no está la audiencia, es que las mujeres no quieren hablar de eso, es que vas a perder seguidores, están hablando mierda. Yo lo que siento es que hay una audiencia ahí. Entonces yo, cuando pienso, trato de entrar a las lógicas, por ejemplo, electorales de Martín, como fue puta, mi electorado, si pasa esto, va a perder mi electorado. Yo solo pienso, desde la defensa de los derechos humanos, hay suficiente gente, tenemos que apelarle a esas personas. Entonces yo, por ejemplo, la persona que no quiere verme hablar de salud mental, no quiero que me siga. La persona que quiere ver cosas, por ejemplo, mis memes, no hay nada más deprimente que mis memes, o sea, son una categoría de memes. Hashtag sí soy. Si alguien... Yo le mando algunos incluso. Sí. Ay, mi amor, esta eres tú. Un gatito y todo. Son muy buenos. Son muy buenos. Entonces yo como que siento que va a haber una audiencia que va a conectar con ser reales. Entonces esa pregunta que yo tenía al principio de mi relación la he ido solucionando a lo largo de la relación, pensando que en el lado del jueputa, de la empatía, del respeto de los otros, de la defensa de la vida, va a haber gente. Y entonces yo siento que yo no le estoy saboteando ninguna carrera a Martín, sino que lo estoy ayudando a redireccionarse hacia un lugar donde también hay gente muy maravillosa que también va a estar ahí. Y que definitivamente no, porque yo soy Virgo, pero mi ascendente es Aries y soy una cabra. Y no soy capaz de guardarme nada, ni en los momentos más estratégicos. Entonces yo digo todo y descubrí que ni siquiera el amor me va a censurar. A mí no me va a censurar mis abogadas. Porque de pronto mis abogadas, porque el $1,500,000 es muy caro para pagar. Pero de resto, no me voy a censurar por nada y mi pareja jamás en la vida me censuraría, ni hubiera escogido yo una pareja de vida que me censurara. Bueno, muchas gracias a todas y todos. ¡Todes! Pero de verdad, muchas gracias por venir a este primer idea principal. Vamos a hacerlo cada 15 días. Si tienen sugerencias de invitar a alguien que les parezca interesante por una u otra razón, cuéntenme o cuéntenle a cualquiera, o lo que sea, y buscamos la manera de buscar a esa persona. La idea es que sea un espacio para conversar, así charlado, quizá no tan largo, creo que será muy especial, pues, por lo que estaba con Matilde. Pero pues que sea un espacio agradable de poder tertuliar en el mejor sentido de la palabra y pues que esto miremos qué va saliendo y qué va surgiendo. No es un espacio político ni partidista, ni mucho menos un espacio de parche, y por supuesto para promocionar el principal, que esperamos perdure y que si me quedo sin trabajo político, pues aquí tenga a quien atender y poder vivir de algo. Atendido por su dueño. Así es, somos como 6, entonces una manera de acompañar. Entonces, de verdad, muchas gracias y bienvenidas siempre que quieran venir. Gracias por haberme invitado.